creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Vegeto Dios. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Tae-chou. Capítulo 13. Entrenamiento y declaración en Logetown. La tripulación llevaba unas horas viajando desde que se enteraron del botín de Luffy. Luffy estaba sentado en su trono observando a la tripulación, que cada uno hacía lo suyo. Usopp estaba de pie a la derecha de Luffy limpiando uno de los cañones en cubierta. Nami y Nojiko estaban detrás de Luffy, relajándose en sillas de jardín. Zoro, Honji y Yosaku estaban en la proa del barco haciendo ejercicio, mientras que Sanji estaba en la cocina. Luffy se levantó de su trono y comenzó a caminar hacia la cubierta principal. Todos, vengan. Gritó, haciendo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo y se dirigieran hacia Luffy para ver qué quería. Pronto, Luffy estaba en la cubierta principal, rodeado de todos. ¿Qué pasa, capitán? Preguntó Sanji con una cuchara en la mano. Luffy los miró a todos antes de alzar la vista al cielo, lo que provocó que todos hicieran lo mismo. Todos vieron una nube de tormenta descender del cielo. Sanji y Zoro la reconocieron de inmediato. Era la nube que contenía todo el dinero que robaron de la base de la marina. Antes de empezar, dijo Luffy, captando la atención de todos mientras caminaba hacia Nami y colocaba su mano derecha sobre su hombro, desconcertando a todos. Hay que aumentar el castigo de Nami, dijo antes de que cuerdas de relámpagos salieran de su muñeca y la ataran. ¡Ah! Gritó mientras la rodeaban. ¿Qué demonios, Luffy? Gritó barra preguntó. Luffy rió con malicia y la empujó hacia atrás, haciéndola caer sobre sus tronos, que parecían haberlo seguido. Nami intentó liberarse, pero le fue imposible. Luego intentó levantarse, pero también le fue imposible. Al parecer, el rayo que la ataba y el rayo en el trono de la nube de tormenta se conectaron, sujetándola en su lugar. Luffy, ¿hay alguna razón por la que ataste a Nami? Preguntó Usopp con curiosidad. Luffy se apartó de Nami y lo encaró antes de responder. Sí, esto, dijo antes de chasquear los dedos, haciendo que la nube soltara todo lo que había almacenado. Todos abrieron los ojos como platos al ver que literalmente llovía dinero y todo tipo de tesoros. Nami parecía estar a las puertas del cielo, pero por mucho que intentara abrirlas, no se le abrían. Solo podía observar desde fuera. Así que por eso ataste a mi hermana, dijo Nojiko mientras se acercaba a la gran pila de tesoros. Eres muy malvado, ¿lo sabías, capitán? Preguntó mientras miraba a Luffy con una sonrisa burlancia. Luffy le sonrió con sorna antes de echarse a reír. Se giró para ver cómo estaba Nami y la vio intentando por todos los medios liberarse de sus ataduras. Es inútil, dijo, captando su atención. No se deshará hasta que yo lo deshaga, dijo, logrando que dejara de forcejear y se quedara mirando abatida a los demás. Muy bien, escuchen, dijo Luffy antes de entrar en el camarote del capitán y salir con unas bolsas grandes. Mete todo el dinero en esta bolsa, dijo antes de lanzarle una a Sanji. Después, coge todo el oro y las demás piedras preciosas y guárdalas bajo cubierta, dijo, lanzando el resto de la bolsa a Honji, Yosaku y Nojiko. Guardaremos el dinero en una de las nubes y lo mantendremos a salvo en el cielo.
El resto del tesoro se guardará aquí en el barco, dijo, ganándose un asentimiento de todos. Luffy se giró hacia Sanji y habló. Sanji, estamos a unos días de Pueblo Louge. Quiero que revises el inventario de la cocina y hagas una lista de todo lo que necesitarás, dijo Luffy, ganándose un gesto de asentimiento. Bien, todos, apresúrense y guarden esto para que pueda empezar su entrenamiento. Gritó, desconcertándolos a todos. Luffy, dijo Nami desde atrás de Luffy. ¿Qué tipo de entrenamiento? Preguntó. Tu entrenamiento de Haki, dijo Luffy antes de caminar hacia Nami y apoyarse en el trono. ¿Y qué es el Haki, hermano mayor Luffy? Preguntó Honmi con expresión confusa, junto con Yosaku. Luffy solo suspiró antes de hablar. Les explicaré todo eso cuando terminen, dijo antes de convocar una nueva nube para sentarse mientras observaba al resto de la tripulación apresurarse a recoger todo. Tardaron unos 45 minutos en recogerlo todo, pero una vez que terminaron, encontraron una gran bolsa llena de dinero. Listo, capitán. Dijeron Usopp, Honmi y Yosaku, formando una fila para saludar a Luffy. Luffy negó con la cabeza, divertido, antes de levantarse de la nube. Al incorporarse, la nube en la que estaba sentado se acercó al trono que sujetaba a Nami antes de fusionarse con ella, creando una nube más grande. Chasqueó los dedos mientras caminaba hacia la bolsa, haciendo que el rayo que sujetaba a Nami desapareciera. Nami se puso de pie de inmediato y echó a correr hacia la gran bolsa que Luffy acababa de agarrar. Justo cuando estaba a centímetros de alcanzar la bolsa, esta desapareció junto con Luffy, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. Al desaparecer, Nami se desplomó hacia adelante, aterrizando sobre Sanji, con la cara hundida en su pecho, lo que provocó que Sanji retrocediera con una hemorragia nasal. Cuando todos se giraron para ver dónde había ido Luffy, lo vieron de pie frente al trono con la bolsa en la mano. Mientras Nami se levantaba del suelo, Luffy levantó la bolsa y la dejó caer en el trono hecho de nubes, haciendo que desapareciera entre las nubes. Bien, ahora que ya terminamos, empecemos, dijo mientras se sentaba en el trono. Antes de enseñarles el Haki, les explicaré qué es. Ya se lo conté a Zoro, así que tiene una idea general de qué es y para qué sirve, pero no sabe cómo usarlo, dijo, ganándose un asentimiento de Zoro. Sanji, que por fin había controlado su hemorragia nasal, se acercó a Nojiko y le habló mientras se tapaba la nariz con pañuelos. El viejo me habló una vez del Haki, dijo sorprendiendo a Luffy. Bueno, más bien mencionó el nombre sin explicar qué es, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera con la cabeza, comprensivo. Luffy había oído rumores de que Zef entró al Nuevo Mundo, pero solo por un corto tiempo antes de que le resultara demasiado difícil y regresara al paraíso. Así que podía entender cómo Zef aprendió sobre el Haki. Dijo que es un poder que todos los piratas del Grand Line poseen, y que ese poder en sí mismo podría rivalizar con los usuarios de frutas del diablo, dijo Sanji, asustando a Usopp, Nami, Honmi y Yosaku. Luffy rió entre dientes ante su reacción. No todos en Grand Line conocen el Haki, dijo Luffy, desviando la atención de Sanji. Solo los del Nuevo Mundo lo conocen. Los piratas del paraíso no lo conocen, dijo, ganándose varias miradas de confusión de su tripulación. Luffy, dijo Nojiko haciendo que Luffy la mirara, ¿qué es este nuevo mundo y paraíso del que estás hablando? Preguntó haciendo que el resto asintiera con la cabeza, haciéndole saber a Luffy que ellos tampoco lo sabían. El Grand Line se divide en dos partes. La primera, a la que entraremos en unos 3 días, se llama Paraíso, mientras que la segunda se llama Nuevo Mundo, dijo mientras los supervisaba. Es un error común pensar que el Grand Line es un solo mar continuo, pero en realidad son dos mitades separadas por la línea roja, dijo mientras buscaba en su abrigo, sacaba una botella de whisky y un vaso, y comenzaba a servirse una copa. ¿Paraíso? Preguntó Nami con voz asustada, lo que provocó una sonrisa burlona de Luffy. Creo que todos tenemos historias sobre Grand Line y nadie diría que es el paraíso, dijo, ganándose el asentimiento de Usopp y el dúo de cazarrecompensas. Luffy sonrió con picardía, asustándolos aún más antes de responder. La primera mitad del Grand Line se llama paraíso porque, comparada con el Nuevo Mundo, es un paraíso, dijo, lo que les abrió los ojos de par en par. Pero no se preocupen por eso ahora. Para entonces, los haré más fuertes, añadió para tranquilizarlos. Ahora, volvamos al Haki, añadió, haciendo que todos prestaran mucha atención. El Haki es un poder latente en todas las criaturas del mundo. No es muy diferente de los sentidos comunes.
Sin embargo, la mayoría de la gente no lo percibe o no logra despertarlo, añadió antes de tomar un sorbo de whisky. ¿Entonces todos pueden aprender esto del Aki? Preguntó Homni con una expresión de asombro. Luffy asintió antes de tomar otro sorbo de su bebida. ¡Qué genial!, dijo Homni mientras miraba fijamente a Luffy. Todos asintieron, mostrando su acuerdo. Existen principalmente dos tipos de Aki que cualquiera, con el entrenamiento adecuado, puede lograr. El primero es el Aki de observación, dijo antes de hacer una pausa y mirar a su alrededor, asegurándose de que todos prestaran atención. Tras comprobar que todos escuchaban atentamente, continuó. Otorga a los usuarios un sexto sentido del mundo que los rodea y capacidades precognitivas limitadas. He oído rumores de personas que han perfeccionado su Aki de observación hasta tal punto que pueden ver un poquito del futuro, dijo Luffy, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. ¿Ver el futuro?, preguntó Sanji con incredulidad. Luffy asintió antes de responder. Sí, solo unos segundos en el futuro, dijo antes de tomar un sorbo de su bebida. Todavía no he llegado a ese nivel, solo puedo predecir los movimientos de mis enemigos y sentir la fuerza vital de todo lo que está a mi alcance, dijo antes de volverse hacia Usopp y hablar. Tú, como francotirador, Usopp, podrías usar el Aki de observación para disparar a objetivos a una distancia extremadamente grande y acertarles con precisión, dijo Luffy, haciendo que Usopp abriera los ojos de par en par. ¡Guau!, exclamó antes de empezar a saltar de la emoción. Luffy negó con la cabeza antes de volver a hablar. El siguiente tipo es el Aki de armamento, dijo antes de extender su mano derecha para que todos la vieran. Mientras observaban la mano de Luffy, todos se sorprendieron al ver que repentinamente cambió de su color habitual a un tono más oscuro. Permite al usuario usar su espíritu como armadura para defenderse de ataques o para potenciar sus propios ataques, dijo antes de que la negrura de su brazo pareciera desaparecer. Si luchas contra alguien que usa Aki de armamento, la clave está en quién tiene más fuerza de voluntad o quiere ganar más, y en ese caso, el más débil siempre recibe más daño, dijo antes de terminar su bebida y mirar a Zoro. Puedes usarlo en tu espada para potenciar tus ataques, dijo, provocando una sonrisa en Zoro. Hay dos cosas importantes sobre el Aki de armamento que debes saber, dijo, lo que hizo que prestaran más atención a lo que iba a decir. Primero, es algo que puedes agotar durante un combate si lo usas demasiado, dijo, sorprendiéndolos una vez más. Y en segundo lugar, este tipo de Aki también tiene la capacidad de eludir los poderes de un usuario de fruta del diablo cuyo cuerpo haya sido alterado por su fruta de alguna manera, dijo causando que los ojos de todos se abrieran de par en par. ¿Qué quieres decir con ignorar sus poderes?, preguntó Nojiko. Por ejemplo, soy un usuario de tipología relámpago, lo que significa que puedo convertir mi cuerpo en relámpago y volverlo intangible ante ciertos ataques, dijo, haciéndola asentir, demostrando que lo había entendido. Si me golpearas ahora mismo, tu brazo me atravesaría sin hacerme daño y te electrocutarías, pero si me golpearas con el puño cubierto de Aki de armamento, no me atravesaría, me golpearía y me dolería, dijo. Vaya, ¿así que es extremadamente útil contra los usuarios de frutas del diablo?, preguntó Nami con voz asombrada. Luffy asintió antes de volver a hablar. Esos son los dos principales que todos podrían despertar, dijo haciendo que todos asintieran con la cabeza excepto Nami, que miró a Luffy con una mirada perpleja en su rostro antes de hablar. ¿Dos principales?, preguntó, lo que hizo que Luffy asintiera. ¿Entonces hay más?, preguntó. Luffy sonrió con sorna ante su pregunta antes de responder. Hay uno más que solo un grupo determinado puede desbloquear, dijo, sorprendiéndolos. Es un tipo de Aki extremadamente raro que solo una persona entre varios millones puede desbloquear. Se llama Aki del Conquistador o Espíritu del Rey, dijo. ¿Uno entre varios millones?, preguntó Usopp, lo que hizo que Luffy asintiera con la cabeza. ¿Qué hace?, preguntó Sanji. Permite al usuario dominar la voluntad de otros. Zoro, Nami y Usopp me vieron usarlo antes, dijo, provocando que los tres adoptaran una expresión de desconcierto, intentando recordar cuando lo vieron usarlo. Normalmente, cuando alguien lo usa, puede hacer que un grupo de personas se desmaye en su presencia, dijo, haciendo que los tres finalmente comprendieran de qué hablaba. Aunque quienes tienen una voluntad fuerte pueden resistir los efectos de tu Aki del Conquistador, dijo antes de levantarse de su trono, entrar en el aposento del capitán y salir con unas tiras de tela negra. Primero les enseñaré el Aki de observación antes de enseñarles armamento, dijo mientras se acercaba a ellos. ¿Alguna razón para que ese sea el primero?,
preguntó Zoro. Creo que sería mejor que todos aprendieran a predecir los movimientos del enemigo en una pelea antes de que reforcemos sus ataques, dijo mientras repartía las vendas a Honmi, Nami, Usopp y Sanji. Y es mucho más divertido aprender, bueno, más divertido para mí, al menos, dijo con una sonrisa malvada que puso nerviosos a todos. Ahora, emparejaos. Sanji, ¿estás con Zoro?, dijo, provocando que Sanji se quejara de no estar con las hermosas damas. Usopp, ¿estás conmigo?, dijo, recibiendo un asentimiento de Usopp. Entonces, ¿qué se supone que hagamos, capitán?, preguntó Nami, provocando la risa de Luffy. Uno de ustedes tendrá los ojos vendados, mientras que su compañero no. El que no tenga los ojos vendados tendrá que golpearlos en la cabeza con uno de estos palos, dijo mientras metía la mano en la nube y sacaba 5 palos. ¿Por qué demonios tienes palos ahí?, gritó Nami. Luffy se encogió de hombros antes de responder. Los recogí cuando estábamos en tu pueblo, dijo mientras les lanzaba un palo a cada pareja, quedándose con uno antes de tirar el que le sobraba por la borda. El objetivo principal de quien lleva los ojos vendados es esquivar el golpe. No se limiten a adivinar y mover la cabeza, despejen la mente e intenten expandir sus sentidos. Intenten sentir la fuerza vital de quienes los rodean, dijo, ganándose el asentimiento de todos. Pronto, cada pareja se dirigió a una parte diferente del barco para comenzar su entrenamiento. Una cosa estaba clara para todos, excepto para Luffy. Los próximos 2 días iban a ser extremadamente dolorosos. 2 días después toda la tripulación se encontraba en la proa del barco, observando la isla a la que se acercaban rápidamente. Los 2 últimos días habían sido muy dolorosos para todos los miembros de la tripulación de Luffy. El entrenamiento fue un éxito en general. Todos podían predecir de dónde venían la mayoría de los golpes y esquivarlos, pero a veces seguían recibiendo impactos. Luffy no esperaba que dominaran por completo el haki de observación en 2 días, así que el progreso que todos habían logrado le complace. Sabe que la mejor manera de aprender haki es cuando tu vida está en peligro, cuando la voluntad alcanza su máximo potencial gracias al deseo de vivir. Así que solo necesitaban algo de experiencia real en combate para llevar su haki al siguiente nivel. Mientras todos podían esquivar los ataques, Usopp sorprendió a Luffy al decirle que podía sentir su débil silueta. Luffy le explicó que esa era la fuerza vital que percibía y cómo podía usarla para identificar a sus objetivos. ¿Así que eso es todo?, preguntó Nojiko, quien estaba detrás de Luffy, dejándolo inconsciente. Miró hacia atrás y vio que ella miraba la isla frente a ellos. Se giró y contempló la isla con expresión seria antes de responder. Sí, eso es, dijo con su habitual voz monótona. El pueblo del principio y del fin, dijo antes de servirse una copa. Luego se dio la vuelta y regresó a sus tronos. Síganme todos, dijo al pasar. Cuando Luffy llegó a su trono, se sentó y observó a todos reunidos a su alrededor. Luego metió la mano en la nube, sacó una pequeña bolsa de dinero y se la lanzó a Sanji, desconcertándolo. ¿Para qué es esto, capitán?, preguntó Sanji. Son 1.000.000 de bayas, dijo, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. Usen ese dinero para comprar los suministros y la comida que necesiten para la cocina, y lo que sobre es suyo, dijo, ganándose un asentimiento de Sanji. Luego, volvió a meter la mano en la nube, sacó otra baya, esta vez un poco más grande, y se la lanzó a Zoro antes de hablar. Son 5 millones de bayas, cómprense 2 espadas nuevas y compren 2 armas que quieran, dijo, señalando a Honmi y Yosaku. Zoro asintió mientras el dúo de cazarrecompensas saludaba a Luffy antes de gritar. Gracias, hermano Luffy. Gritaron al unísono, provocando la risa de Luffy. Luffy entonces metió la mano en la nube y sacó otra bolsa, más pequeña que la de Zoro pero más grande que la de Sanji, y se la lanzó a Nojiko antes de hablar. Son 2 millones de bayas, dijo, sorprendiéndola. Estaba a punto de decirle que no necesitaba tanto, pero él levantó la mano para detenerla antes de que pudiera hablar. Antes de que digas que no necesitas tanto, el dinero que hay ahí es para ti y Nami, dijo, haciéndola sonreír con suficiencia mientras los ojos de Nami se transformaban en bayas. Nojiko está a cargo del dinero, dijo Luffy, haciendo que la mirada de Nami volviera a la normalidad y su rostro adquiriera una expresión de sorpresa. Creo que podría ser un poco más responsable con eso, dijo, haciendo que Nami hiciera pucheros. Ustedes 2 pueden comprar lo que quieran, pero tengo algunas peticiones que necesitan comprar. Primero, Nami, quiero que compres más materiales de cartografía porque no sé cuándo podremos comprarlos de nuevo, dijo, haciéndola asentir con la cabeza.
Y segundo, busquen armas, dijo, haciéndoles asentir con la cabeza. Sí, capitán. Dijeron al unísono. Luffy entonces metió la mano en la nube, sacó una bolsa del mismo tamaño que la de Sanji y se la lanzó a Usopp antes de hablar. Son 1.000.000 de vallas. Compren lo que necesiten para sus inventos o lo que quieran, dijo, lo que provocó que Usopp asintiera con entusiasmo. Pero les advierto que mucha gente en este pueblo intentará venderles equipo de imitación y dirá que es del Grand Line o que perteneció a Gold Roger. No se dejen engañar, advirtió Luffy, lo que provocó que Usopp asintiera. Luffy miró a todos a su alrededor antes de hablar. Bien, todos tienen sus órdenes. Ahora, atraquemos el barco en un lugar donde los marines no lo encuentren, dijo, recibiendo asentimientos de todos antes de que salieran corriendo a prepararse para atracar. Justo cuando estaban a punto de bajar las escaleras, Luffy volvió a hablar, captando su atención. Una cosa más, hay una capitana de marines aquí llamada Smoker. Muchos piratas la han detenido de camino al Grand Line, pero ninguno ha tenido la oportunidad de salir de la isla, dijo, asustando a todos excepto a Zoro y Sanji. Ha atrapado a todos los piratas que han pisado esa isla y probablemente venga a por mí. Así que no se preocupen. Soy su objetivo, él no sabe nada de ustedes, pero si se enteran de algún alboroto que me involucre, apresúrense, terminen lo que estén haciendo y regresen al barco, dijo, provocando que todos asintieran antes de correr a prepararse para atracar. Luffy se sirvió una copa y dio un sorbo antes de mirar al cielo con una sonrisa. Iba a lograr sus sueños y nadie lo detendría. Tras atracar el barco cerca del final de la isla, todos desembarcaron y comenzaron a dirigirse hacia el pueblo. Mientras caminaban, Luffy mantuvo la vista puesta en cualquier marine que los hubiera visto entrar en la isla. Se sorprendió bastante al no ver a nadie. Había supuesto que con una recompensa como la suya, los marines harían todo lo posible para impedir que volviera a entrar en Grand Line, pero al parecer, aunque enviaron más marines a la isla, su patrullaje no es muy efectivo. Luffy no se quejaba. Después de todo, no quería causar problemas todavía. Al llegar la tripulación a la entrada de la zona comercial principal, Luffy se dirigió a su tripulación y les habló. Bueno, los veo luego. Voy a averiguar dónde me matan por aquí, dijo antes de irse, dejando a toda su tripulación confundida. El principal objetivo de Luffy al llegar a esta isla era ver el lugar donde murió Gold Roger, pero antes de ir a la plataforma de ejecución, tenía algo que hacer. Caminaba por la calle principal, mirando todas las tiendas, intentando encontrar la que buscaba. Tras caminar unos segundos, finalmente la vio. Rita Tailored Clothing, decía el cartel, lo que hizo sonreír a Luffy antes de dirigirse hacia ella. Al entrar, vio maniquíes con trajes y abrigos de todos los diseños, estantes con telas de diferentes colores y, en la esquina, casi al fondo de la tienda, un mostrador con una pequeña caja registradora y una anciana de pie detrás del mostrador mirándolo fijamente. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, jovencito?, preguntó con amabilidad. Luffy le devolvió la sonrisa y comenzó a caminar hacia ella. Me preguntaba si podría añadir algo a mi abrigo, dijo mientras se lo quitaba y lo dejaba sobre el mostrador. La mujer lo miró con ojos interrogativos antes de hacerle una pregunta. ¿Eres pirata?, preguntó. Luffy la miró y sonrió ampliamente antes de responder. Eso soy yo, dijo provocando que la anciana le imitara la sonrisa. Hace tiempo que no tengo un pirata en mi tienda, dijo mientras sostenía el abrigo y comenzaba a examinarlo. Empezaba a pensar que moriría antes de ver a otro entrar aquí. A ver si adivino, ¿quieres que te añada tu bandera pirata a la espalda, ya que ya tienes uno?, dijo mientras se alejaba del abrigo y miraba a Luffy. Él le sonrió, metió la mano en el bolsillo, sacó una foto de su bandera pirata y se la entregó. Sí, dijo al entregárselo. Ella lo miró y abrió mucho los ojos. Tienes una bandera pirata muy aterradora, jovencito, dijo, provocando que Luffy se riera entre dientes. Me alegra que esté funcionando, dijo mientras observaba la tienda. ¿Cuánto tardarás en instalarlo?, preguntó. No mucho, solo dame unos minutos, dijo antes de alejarse del mostrador y sentarse frente a una máquina de coser que tenía justo ahí. Luffy empezó a caminar por la tienda mirando la ropa. Mientras miraba, hablaba con la anciana. ¿Entonces solías tener muchos clientes piratas?, preguntó mientras miraba la cantidad de camisas. Desde su posición frente a la máquina de coser, la mujer respondió. Sí, lo hice, dijo mientras trabajaba en el abrigo de Luffy. Los piratas solían venir a esta isla sin parar camino a Grand Line, pero todo cambió cuando llegó el marine Smoker.
Desde entonces, cualquier pirata que pisara esta isla era capturado y ejecutado, dijo con desagrado. Luffy rió entre dientes antes de responder. «Qué bien», dijo, sorprendiéndola. En ese momento, la máquina de coser se detuvo y ella giró la cabeza de golpe, mirándolo con los ojos muy abiertos. Hoy en día, todo el que tiene un barco se hace pasar por pirata. Si no logran pasar de un solo capitán de la marina, no tienen derecho ni a intentar entrar en Grand Line, dijo antes de mirarla con una sonrisa burlancia. Ella le sonrió y volvió a coser. Eres un tipo raro, joven pirata, dijo con una risita. Luffy regresó al mostrador y se apoyó en él antes de hablar. Me llamo Monkey D. Luffy, dijo mientras observaba a la mujer que trabajaba en la máquina de coser. Sin mirarlo, ella habló. Ah, ya veo. Por eso me suenas tanto, eres ese pirata novato con esa gran recompensa por tu cabeza, dijo antes de detener la máquina y levantar el abrigo para verlo bien. Has estado poniendo muy nerviosos a los marines de por aquí, ¿sabes? Dijo con una risita antes de volver a trabajar en el abrigo. Luffy rió un poco antes de responder. No es mi culpa que sean todos unos cobardes, dijo, provocando la risa de la anciana. Tras esperar un minuto más, la anciana por fin terminó su abrigo. Aquí tienes, listo, dijo ella al entregarle el abrigo. Él lo levantó, echó un vistazo a la espalda y sonrió de inmediato. Cosida en la espalda de su abrigo llevaba una imagen exacta de su bandera pirata. Una calavera de demonio japonesa con un sombrero de paja y 2 rayos en lugar de las tibias cruzadas habituales. Está perfecto, dijo antes de ponérselo. ¿Cuánto? Preguntó. La anciana se acercó a la caja registradora y pulsó algunos botones antes de responder. 2000 vallas, dijo. Luffy asintió antes de buscar en sus bolsillos, sacar un fajo de billetes y contar algunos antes de entregárselos a la señora. Toma, gracias, dijo mientras le entregaba el dinero y se daba la vuelta para marcharse. Al salir de la tienda, la anciana le habló por última vez. Buena suerte, jovencito, dijo mientras salía por la puerta, haciendo que Luffy suspirara. ¿Por qué no usa mi nombre? Se preguntó antes de esconderse en uno de los callejones. No quería andar por la calle con su bandera pirata a la espalda, a la vista de todos. Era demasiado pronto para causar problemas y aún no había llegado a la plataforma de ejecución. Así que empezó a dirigirse a dicha plataforma usando todos los aliados conectados que tenía Logue. Mientras caminaba por callejones y giraba, Luffy se dio cuenta de algo. Estoy perdido, dijo con un suspiro mientras miraba a su alrededor intentando encontrar el camino correcto. Fue entonces, al darse la vuelta, cuando vio algo que le hizo levantar una ceja. Era el cartel de un bar que decía Bar Gold Roger, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja con curiosidad. Decidió investigar el bar y entró. Estaba completamente vacío y destartalado. Había polvo por todas partes, las sillas estaban volcadas sobre las mesas y había telarañas por todas partes. La única persona allí era un hombre mayor y bajito sentado en una de las mesas con una calavera delante y 2 vasos de licor, uno suyo y otro para la calavera. Disculpe, ¿trabaja aquí?, preguntó Luffy al entrar. El letrero decía que este lugar se llama Gold Rover. ¿De dónde viene ese nombre?, repitió antes de que el hombre pudiera responder a su primera pregunta. El hombre miró a Luffy a través de sus gafas de sol con ojo calculador antes de responder. Lárgate, dijo con voz gruñona. Este no es lugar para un niño como tú, dijo, haciendo que Luffy arqueara una ceja. Además, cerramos definitivamente a partir de hoy, dijo mientras se servía una bebida. ¿Te estás hundiendo?, preguntó Luffy mientras se acercaba y se sentaba en uno de los taburetes del bar. No me voy a hundir, decidí cerrarlo yo mismo, dijo antes de volver a colocar la botella de licor en la mesa frente a él. Me retiro, dijo con un suspiro. Perdón, solo quería saber el nombre, dijo Luffy antes de sacar su propio vaso junto con su botella de whisky y servirse un trago. Busco la plataforma de ejecución, pero estoy perdido. ¿Podrías indicarme el camino?, preguntó antes de fijar la mirada en el cráneo que estaba sobre la mesa. Parecía un cráneo humano, pero era demasiado grande para ser humano. Mejor pregunta. ¿Dónde conseguiste ese cráneo?, preguntó. Gigante asesino, uno de los villanos más temidos que han asolado las aguas de Grand Line, dijo antes de chocar su copa contra la que estaba frente a la calavera. Había enviado a cientos de piratas a la muerte a lo largo de su vida, pero Gold Roger solo necesitó un golpe para acabar con el coloso para siempre, dijo con una sonrisa que hizo que Luffy abriera los ojos de par en par. ¿Gold Roger lo mató?, preguntó Luffy sorprendido.
El hombre levantó las manos y gritó. Con la velocidad del rayo. Gritó antes de bajar los brazos. Verás, Killer Giant era conocido por usar esa espada enorme, pero no importó, la pelea terminó antes de que pudiera siquiera levantarla, dijo, provocando una amplia sonrisa en Luffy mientras escuchaba una historia sobre su ídolo. Y aquí está la herida, dijo mientras señalaba la parte faltante del cráneo. Killer Giant era un terrible desperdicio de carne humana, pero proclamó con su último aliento. Gold Roger, me quito el sombrero ante ti. Serás para siempre el rey de los piratas, dijo el anciano, provocando que a Luffy se le pusiera la piel de gallina y sonriera ampliamente. Genial, cuéntame más, dijo Luffy con voz emocionada. Eric Gould, el hombre conocido como el rey. Silver, el pistolero más grande del mundo. Los gigantescos hermanos Grounds, todos eran famosos por su fuerza, demonios indestructibles temidos por todos, excepto Gold Roger, dijo con un suspiro antes de bajar la mirada. Ya nadie quiere oír mis historias, dijo con voz triste. Luffy temblaba de emoción. Quiero escucharlos, vamos, cuéntame más, dijo Luffy emocionado. Su habitual actitud serena y tranquila había desaparecido, reemplazada por la de un niño pequeño. No me apresures, dijo mientras hacía girar su vaso de licor. Gold Roger, es el único hombre que conocí entonces, y quizá incluso ahora, que no temía entrar en Grand Line, dijo mientras miraba su bebida. En aquel entonces, Grand Line era un lugar misterioso. Nunca se volvía a saber de los barcos que se aventuraban allí. Era un mar de maldad al que la gente temía y al que pocos consideraban acercarse. Gold Roger llegó aquí el día antes de zarpar hacia Grand Line y se bebió todo el lugar, antes de partir a la mañana siguiente como si fuera a hacer turismo, dijo el anciano. Luffy apenas podía contener la diversión que sentía con solo escuchar la historia del anciano. Entonces, cuando supe que había conquistado Grand Line, no me sorprendí. Me alegré de que hubiera sido él quien conquistara ese mar maligno. Tal día como hoy, hace 22 años, Gold Roger murió en esa plataforma y fue entonces cuando todo comenzó, la llamada Gran Era Pirata, donde todo aquel con un barco se proclama pirata. Pero miren a su alrededor, en esta otrora gran ciudad, apuesto a que no encontrarían un pirata de verdad, solo cobardes y escoria, dijo antes de terminar su bebida. Luffy también terminó su bebida antes de recuperar la compostura y hablar. No podría haberlo dicho mejor, dijo, coincidiendo con el análisis del anciano sobre la gran era de los piratas. Todos los hombres lo suficientemente valientes como para aventurarse en Grand Line han desaparecido de estas aguas. Ya no quedan piratas de verdad en el mundo, por eso cierro el bar, dijo el anciano con tristeza. Voy a Grand Line, dijo Luffy, haciendo que el anciano abriera los ojos de par en par. O debería decir, vuelvo a Grand Line, dijo, haciendo que los ojos del hombre se abrieran aún más de par en par, sorprendido. Gold Roger es el ejemplo perfecto de cómo debe ser un pirata. Por eso voy a Grand Line, encontraré el One Piece y me convertiré en el rey de los piratas. Proclamó Luffy, haciendo que una mirada de reconocimiento se reflejara en los ojos del hombre. Esas son palabras muy fuertes, dijo mientras miraba a Luffy. Más aún porque estás en este bar. Solo dije lo que quería decir, dijo Luffy provocando la risa del anciano. Joven, si todavía hay gente como tú por ahí, ¿debería cerrar este bar? Le preguntó a Luffy. No lo sé, puede que solo sea yo, respondió. El anciano se levantó de su asiento y empezó a caminar hacia Luffy. Así es, podrías ser solo tú, dijo mientras caminaba hacia Luffy con una gran sonrisa. En ese caso, tomémonos algo, hace tiempo que no estoy de tan buen humor, dijo antes de pasar detrás de la barra. Solo bebo whisky, dijo Luffy mientras se giraba para encarar al anciano. El hombre rió entre dientes antes de sacar 2 vasos de whisky. ¿Qué tal esto? Dijo mientras dejaba las copas sobre el mostrador. Brindemos por el eterno rey de los piratas, dijo mientras se quitaba el sombrero. Luffy sonrió y también se quitó el sombrero de paja antes de hablar. Por el rey de los piratas, dijo mientras aplaudía con el anciano antes de terminar el vaso de whisky. Luffy metió la mano en su abrigo, sacó una pequeña bolsa de dinero y la dejó sobre el mostrador antes de hablar. Gracias por la bebida, dijo antes de levantarse y caminar hacia la parte trasera de la tienda. Su haki de observación le había advertido que alguien se dirigía hacia ellos. Así que decidió irse antes de causarle problemas al anciano. El anciano se quedó perplejo al ver a Luffy salir por la puerta trasera, preguntándose por qué no usaba la entrada principal.
Cuando estaba a punto de preguntarle por qué había oído a alguien entrar por la puerta principal, al mirar, vio que era el capitán de la marina Smoker. Inmediatamente tomó el dinero que Luffy le había dejado y se lo guardó en el bolsillo antes de fruncirle el ceño a Smoker. Luffy salió del bar y comenzó a caminar en dirección a Main Street con una sola cosa en mente. Es hora de armar jaleo, pensó con una sonrisa burlancia. Al salir de un callejón y comenzar a caminar por la calle principal, oyó a la gente murmurar tras ver su bandera pirata en el abrigo. Luffy lo ignoró todo y fijó su vista en la plataforma de ejecución que estaba en la plaza del pueblo. Mientras caminaba hacia la plaza, sintió que lo seguían marines ocultos en las sombras, mientras algunos corrían de un lado a otro buscando a Smoker. Luffy esperaba que su tripulación hubiera terminado de hacer lo que estaban haciendo, pues ya era hora de irse de la isla. Al divisar la plataforma, transformó su cuerpo en un rayo, se teletransportó a lo alto y contempló la plaza. Así que esto es lo que vio el rey de los piratas antes de morir, se dijo Luffy mientras miraba hacia afuera. Vio una multitud reunida alrededor de la base de la plataforma, mirándolo confundido. Luffy también percibió que los marines rodeaban la plaza. Ninguno de ellos era realmente poderoso, y le informaron que Smoker aún no había llegado. «Bájense de ahí inmediatamente», gritó un hombre con uniforme de policía mientras sostenía un megáfono. ¿Por qué?, preguntó Luffy inocentemente. Estás parado en una plataforma de ejecución que pertenece al gobierno mundial. Bájate de ahí ahora mismo, gritó el hombre. Luffy se encogió de hombros antes de volver a hablar. No soy muy fan del gobierno mundial, así que me quedaré aquí, dijo, provocando la sorpresa de algunos. El hombre estaba a punto de gritarle algo a Luffy, pero antes de que pudiera hacerlo, recibió un golpe en la cabeza con un garrote gigante de metal, blandido por una mujer a quien Luffy no reconoció. Hace tiempo, Luffy, dijo la mujer, lo que hizo que Luffy levantara una ceja, confundido. Te estaba buscando, dijo mientras blandía su garrote por encima del hombro. ¿Y tú quién eres?, preguntó Luffy. Qué grosera, dijo con una sonrisa maliciosa. ¿Quieres decir que tú, precisamente tú, olvidaste mi cara?, preguntó con una voz dulce, haciendo que todos los hombres a su alrededor se volvieran locos. Lo siento, no tienes una cara tan bonita para que la recuerde, respondió antes de sonreír cuando vio que la sonrisa de la mujer se desvaneció y fue reemplazada por una mirada enojada. ¿Cómo se atreven?, gritó antes de volverse hacia la gente de la plaza y hacerles una pregunta. Escuchen, todos, ¿quién es la mujer más hermosa de todo el East Blue?, preguntó, provocando que los ojos de todos se transformaran en corazones antes de que todos respondieran al unísono. Claro que sí, dijeron todos. Justo entonces llegaron los policías e intentaron arrestar a la mujer, pero justo cuando estaban a punto de hacerlo, la fuente explotó, haciendo volar fragmentos por todas partes, sembrando el pánico. Genial, ¿quién es el idiota que me interrumpe ahora?, se preguntó Luffy. Al bajar la vista, vio a un grupo de personas con capucha acercarse y hablar con la mujer. Lo siento, Alvida, dijo la figura encapuchada que lideraba el grupo. Entonces Luffy abrió los ojos de par en par. Esa mujer era Alvida. ¿Eres Alvida?, preguntó provocando su risa. Así es, dijo ella con voz cantarina. ¿Qué te pasó?, preguntó Luffy genuinamente curioso. Me comí la fruta suave, dijo, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. Ahora ningún ataque me alcanza, simplemente se me resbalan, dijo con orgullo. Y como pueden ver, gracias a que comí la fruta suave, perdí mis pecas, dijo mientras se frotaba la cara. Creo que perdiste algo más que pecas, pensó Luffy. De repente, su haki de observación lo alertó de una amenaza que venía desde arriba. Luffy retrocedió un paso, haciendo que su atacante se estrellara frente a él en la plataforma con un grillete que Luffy supuso que estaba hecho de piedra prismática marina. Entrecerró los ojos y miró a su atacante. El hombre le resultaba familiar, pero Luffy no recordaba dónde lo había visto antes. El hombre se sorprendió cuando Luffy lo esquivó, pero aún así sonrió. Hola, monstruo de los rayos, dijo el hombre, lo que hizo que la mirada de Luffy se tornara fría. ¿Cómo está Roronoa?, preguntó con petulancia. Lo está haciendo mucho mejor de lo que tú harás en unos segundos, dijo Luffy en un tono sin emoción, desconcertando al hombre. Fue todo lo que el hombre pudo preguntar antes de recibir una patada relámpago en la cara que lo mandó volando fuera de la plaza. Luffy bajó la vista hacia el grupo de encapuchados y vio que ya no llevaban capucha.
Ahora Luffy podía ver que bajo esas capuchas estaban los piratas de Buggy y que el hombre al que acababa de patear era Kawaji. Luffy rió entre dientes y decidió jugar un rato con Buggy antes de empezar a divertirse. Oh, te conozco, dijo señalando a Buggy. ¿Cómo te llamas? Preguntó Luffy, adoptando una pose pensativa mientras invocaba nubes de tormenta. No recuerdas mi nombre. Gritó Buggy furioso. Dame un segundo, ya lo recuerdo, dijo mientras agitaba las manos hacia Buggy, lo que lo enfureció aún más. ¿Duki? No, no es eso. ¿Jugi? No, tampoco. ¿Feo? Buggy. Eso es. Gritó Luffy, haciendo que Buggy sonriera orgulloso al recordar su nombre. Eres el feo Buggy. Dijo Luffy señalando a Buggy, lo que hizo que su sonrisa se desvaneciera y lo mirara con rabia. Toda su tripulación palideció al oír cómo Luffy llamaba a su capitán. Bastardo ostentoso. Gritó, provocando una sonrisa victoriosa en Luffy. Algunos de los presentes empezaron a reírse disimuladamente de lo que Luffy llamaba Buggy, lo que provocó que los piratas de Buggy sacaran sus armas y apuntaran a los civiles. Luffy presentía que Smoker había llegado y observaba desde lejos. Así que quieren que Buggy y yo nos matemos antes de que vengan a arrestarnos mientras estamos todos cansados y agotados. Un plan ingenioso, Smoker, pero tendrás que ser mejor que eso, pensó Luffy mientras ignoraba los enfurecidos desvaríos de Buggy. Vas a pagarle a sombrero de paja. Gritó Buggy a todo pulmón, sacando a Luffy de sus pensamientos. Pagarás por hacer que me arrestaran con el resto de mi tripulación y desde que escapamos he estado obsesionado con vengarme de ti. Dijo, haciendo que Luffy recordara algo. Ah, sí. Dijo Luffy, impidiendo que Buggy continuara. Olvidé que los había entregado a ti y al Vida a la marina, dijo, lo que hizo que Buggy y toda su tripulación se desanimaran un poco. Ni siquiera recordaba habernos delatado, dijeron, poniéndose de mal humor. Los habitantes de Logetown observaban con desconcierto la interacción entre los piratas Buggy y el hombre que estaba en la plataforma de ejecución. Era una interacción extraña entre dos piratas, si es que el hombre en la plataforma era un pirata. Fue entonces cuando un hombre de la multitud gritó, llamando la atención de todos. Oigan. Gritó señalando a Luffy, atrayendo la atención de todos, incluyendo la de Luffy. Ese hombre, es el pirata novato con la recompensa de 100 millones de bayas por su cabeza. Gritó, haciendo que todos giraran la cabeza hacia Luffy, quien sonreía. Que es el demonio del trueno. Luffy sombrero de paja. Gritó con miedo. La gente a su alrededor empezó a asustarse y se preguntaba dónde estaban los marines. Fue entonces cuando Luffy decidió dar comienzo al espectáculo. Miró al cielo y vio que estaba completamente cubierto de nubes de tormenta. Luffy sonrió antes de avanzar un poco por la plataforma, para luego pararse en el borde, abrir los brazos y gritar con todas sus fuerzas. Me llamo Monkey D. Luffy. Gritó, atrayendo la atención de todos. Y yo soy el hombre que será un pirata. Gritó, y usó su fruta del diablo para hacer que el trueno retumbara en el cielo y que los relámpagos brillaran justo detrás de él mientras lo decía. Luffy entonces, con los brazos abiertos, miró al cielo y sonrió. La gente en la plaza estaba más que sorprendida por lo que acababan de oír. ¿Qué? Dijo un civil en estado de shock. Simplemente dijo rey de los piratas, dijo otro con incredulidad. En este pueblo, de todos modos, decir eso es una locura, dijo otro. Justo cuando todos creían que era una locura, ocurrió algo sumamente extraño. Desde el cielo oscuro y nuboso, se abrió un agujero en las nubes y, a través de él, un rayo de sol brilló sobre la plataforma y Luffy. Todos estaban boquiabiertos. Sanji y Zoro, que estaban al fondo de la multitud esperando a ver qué hacía Luffy, abrieron los ojos como platos y se quedaron boquiabiertos. Smoker y todos los marines estaban más que sorprendidos y un poco asustados por lo que veían. A Smoker incluso se le cayó el cigarrillo de la boca mientras contemplaba la escena. Luffy estaba allí de pie con los brazos abiertos, mirando al cielo con una sonrisa mientras un rayo de luz se filtraba entre las nubes y lo iluminaba. Fue como un foco del cielo que iluminara a Luffy justo después de su declaración. Era como si él fuera el elegido, el Mesías, elegido por los cielos para convertirse en el próximo rey de los piratas. Luffy estaba confundido porque no creó ese agujero para que la luz pasara y estaba un poco asustado por ello. Echó un vistazo a todos y vio que todos lo miraban con total incredulidad mientras Buggy y toda su tripulación caían de rodillas y lo miraban con asombro. Fue entonces cuando Luffy recordó cómo era toda la escena.
No pudo evitar reírse entre dientes antes de volver a mirar al cielo y ver que la bodega comenzaba a cerrarse. Pensando que debería agregar un efecto más dramático a su cierre, hizo que el trueno retumbara más fuerte justo antes de que la bodega se cerrara y la luz desapareciera. Cuando la luz se desvaneció, Luffy bajó los brazos y vio que todos seguían con la boca abierta. Convirtió su cuerpo en un rayo y se teletransportó a la parte de atrás de la multitud justo en medio de Sanji y Zoro sorprendiéndolos. «Cierren la boca o atraparán moscas», dijo sacándolos de su desconcierto. «Cap, eso justo ahora», dijo Sanji incoherentemente. «No me pregunten. Estoy tan confundido como ustedes», dijo, sorprendiéndolos. «¿Están todos listos?», preguntó, haciendo que Zoro y Sanji asintieran. «Bueno, vámonos», dijo antes de que comenzaran a alejarse. Mientras se alejaban, cientos y cientos de marines irrumpieron en la plaza, rodeando a Luffy y a todos los demás piratas presentes. Cuando aparecieron los marines, los civiles que seguían mirando la plataforma despertaron de su estupor. «Bueno, supongo que la marina de verdad quiere atraparte, capitán», dijo Sanji mientras encendía un cigarrillo. Luffy y Zoro rieron entre dientes antes de que Zoro hablara. «Tiene que haber al menos 1000 de estos marines», dijo mientras los miraba fijamente. «Sí, la entrada al Grand Line probablemente esté bloqueada por acorazados de la armada», dijo Luffy con una sonrisa burlancia. «Bueno, chicos, demostrémosle a la armada por qué no deberían meterse con nosotros», dijo mientras miraba fijamente al grupo de marines frente a él. «Electroasesinato», exclamó Luffy, extendiendo las manos. De las puntas de sus dedos, salieron 10 rayos que envolvieron a los 10 marines más cercanos, antes de que continuaran serpenteando alrededor de los marines que estaban detrás y a su lado. Al finalizar, la técnica dejó a 50 marines saltando y gritando de dolor. Luffy aumentó el voltaje y lo mantuvo durante 2 segundos antes de interrumpir la técnica, causando que 50 marines cayeran muertos al suelo. Miró hacia atrás para ver cómo estaban Zoro y Sanji. Lo primero que vio fue un tornado gigante de viento que lanzaba marines por los aires. Cuando el tornado desapareció, Luffy vio a Zoro de pie en el centro con sus 3 espadas desenvainadas. De repente, de la nada, el cuerpo de un marine se estrelló contra el cuerpo de Luffy, sobresaltándolo y electrocutándolo, ya inconsciente. Miró para ver de dónde venía y vio a Sanji girando sobre sus manos pateando marines por todos lados. «Oigan. Miren dónde patean a sus marines», gritó. «Lo siento, capitán», dijo Sanji con una risita nerviosa. «Vamos», dijo antes de que los 3 echaran a correr. Mientras corrían, un grupo de marines intentó cortarlos, pero Sanji y Zoro los eliminaron fácilmente. Mientras corrían por una calle desconocida para regresar al barco, vieron a un gran grupo de marines corriendo hacia ellos. «Son míos», dijo Luffy. «Vórtice relámpago», gritó Luffy antes de saltar hacia adelante y comenzar a girar rápidamente, liberando rayos de su cuerpo, creando un gran vórtice que se dirigía directamente hacia los marines. Parece el colmillo sobre colmillo de Kiba, pero hecho de rayos. El vórtice de rayos impactó a los marines y comenzó a perforarlos hacia atrás, electrocutando a muchos marines y enviando al resto a volar hacia los edificios cercanos. Cuando Luffy interrumpió su técnica y dejó de girar, se encontraba frente a un gran grupo de marines que yacían frente a él, mientras que a los lados había algunos marines inconscientes que fueron lanzados hacia atrás por el rayo. Zoro y Sanji corrían hacia él cuando finalmente lo alcanzaron. Los 3 continuaron su camino hacia el barco. «Eso fue genial, capitán», dijo Sanji mientras Zoro asentía con la cabeza. «Sí, es uno de mis ataques menos destructivos», dijo. Mientras corrían, vieron a una chica parada en medio del camino con una espada. Al verla, Sanji empezó a coquetear con ella. Luffy miró a Zoro y vio que la miraba con el ceño fruncido. Los 3 se detuvieron a pocos metros de la chica. «No sabía que eras Roronoa Zoro y un pirata nada menos», le dijo a Zoro mientras lo miraba con odio en los ojos. «¿Novia Zoro?», preguntó Luffy. Zoro desenvainó una de sus espadas antes de responder. «Ustedes 2, adelante, yo los alcanzo», dijo, lo que hizo que Luffy asintiera y arrastrara a Sanji mientras este le gritaba a Zoro. Los 2 corrieron un poco más por la carretera cuando vieron a un hombre parado frente a una motocicleta. Luffy lo vio y supo de inmediato que era Smoker. Se detuvieron frente a Smoker y Luffy miró a Sanji y le habló. «Sanji, ve adelante, yo te alcanzo», dijo, lo que provocó que Sanji asintiera con la cabeza antes de pasar corriendo junto a Smoker. «No sé nada de eso», dijo Smoker con 2 puros en la boca.
Aquí termina tu camino, Monkey Luffy, dijo mientras una nube de humo blanco empezaba a salir de su cuerpo. Luffy rió entre dientes y miró fijamente a Smoke antes de hablar. No lo creo. Tengo una especie de cita con el Grand Line, dijo antes de que chispas de color azul eléctrico comenzaran a rodear su cuerpo. No llegarás a Grand Line a menos que me derrotes, dijo Smoker mientras el humo aumentaba alrededor de su cuerpo. Parece fácil, dijo Luffy. En un abrir y cerrar de ojos, Luffy estaba frente a Smoker con el puño hacia atrás y cubierto de haki, lo que hizo que Smoker abriera los ojos de par en par. ¡Qué rápido! Pensó Smoker antes de que Luffy le hundiera el puño en el estómago, dejándolo sin aire y escupiendo saliva. Smoker se encorvó en el suelo, jadeando. Mientras estaba encorvado, Luffy le asestó una patada de hacha con haki en la cabeza, dejándolo inconsciente. Al quedar inconsciente, Luffy suspiró y comenzó a caminar hacia el barco, pero se detuvo de repente al sentir algo. ¿Vas a salir o te quedarás en las sombras, papá? Dijo Luffy antes de mirar a su derecha, hacia un callejón oscuro. De entre las sombras, un hombre con capucha salió y le sonrió. Así que sabes quién soy, dijo el padre de Luffy con una risita. Me alegra saber que tu abuelo no te convirtió en marine, dijo, provocando una pequeña risa en Luffy. Bueno, no puedo decir que no lo intentó, dijo Luffy, provocando la risa de su padre. Pero creo que Shanks lo hizo bastante bien conmigo, dijo, sorprendiendo al hombre. ¿Pelirroja te crió? Preguntó sorprendido, lo que hizo que Luffy asintiera. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó. Unos 10 años, dijo, sorprendiendo a su padre. Bueno, pasé parte de esos 10 años entrenando en otro lugar, pero la mayor parte del tiempo estuve con Shanks y su equipo, dijo. Su padre pareció pensativo un momento antes de hablar. Está bien, supongo. Pelirrojo no es tan malo, bebe mucho, pero no es tan malo, dijo, provocando la risa de Luffy. Luffy metió la mano en su abrigo, sacó una tarjetita y se la lanzó a su padre, quien la atrapó. Ese es el número de mi Denden Mushi, dijo, sorprendiendo a su padre. Llámame si necesitas ayuda con algo, dijo antes de irse. Su padre sonrió antes de hablar. Lo haré, dijo mientras guardaba la tarjeta dentro de su chaqueta con capucha. Tras dar unos pasos, Luffy se detuvo y entrecerró los ojos, mirando al frente, antes de hablar con seriedad. El clan que ha estado oculto en las sombras de la historia durante demasiado tiempo, dijo llamando la atención de su padre y haciendo que su rostro se pusiera serio. Estoy de acuerdo, dijo mientras miraba la espalda de Luffy. Ya casi es hora de que dejemos de escondernos, dijo Luffy antes de que su cuerpo se convirtiera en un rayo y desapareciera. Dragón se quedó mirando el lugar donde estaba su hijo y empezó a reír antes de volver a adentrarse en las sombras del callejón. Luffy se teletransportó al muelle para ver a los marines disparando a su barco mientras Sanji, Zoro y el dúo de cazarrecompensas luchaban contra ellos en la orilla, mientras Nami, Nojiko y Usopp intentaban alejar el barco del peligro. Luffy suspiró antes de lanzar uno de sus ataques. Trueno furioso. Gritó, provocando que múltiples rayos cayeran del cielo y golpearan a los marines. Luffy entonces invocó una nube de tormenta y se subió a ella antes de volar hacia Zoro y descansar para que pudieran subir. Cuando todos estuvieron a bordo, Luffy subió la nube al barco y desembarcó. Cuando todos bajaron, Luffy convirtió la nube en su trono y la colocó en su lugar habitual antes de empezar a dar órdenes. Muy bien, todos, justo ahí está la entrada al Grand Line, dijo Luffy, haciéndoles sonreír. Creo que deberíamos decir algo para celebrar esta ocasión, dijo, haciéndoles asentir. Honji y Yosaku entraron en el almacén, sacaron un barril de licor y lo colocaron en medio de todos. Sanji fue el primero en poner el pie en el barril y hablar. Voy al Grand Line a buscar el All Blue, dijo con una sonrisa. Voy a ser el rey de los piratas. Dijo Luffy mientras ponía el pie en el barril. El mejor espadachín del mundo, dijo Zoro mientras ponía el pie sobre el cañón. Los cazarrecompensas más famosos del mundo, dijeron Honji y Yosaku mientras ponían los pies en el barril. Al decir eso, todos los miraron con extrañeza antes de encogerse de hombros. Me voy para poder dibujar un mapa del mundo entero, dijo Nami mientras levantaba el pie. Voy a ayudar a mi hermana pequeña a lograr sus sueños, y a mantenerla alejada de los problemas, dijo Nojiko provocando que todos rieran mientras Nami gemía. Y yo me convertiré en un valiente guerrero de los mares, dijo Usopp antes de poner su pie en la barra con el resto. Y ahora al Grand Line. Dijo Luffy mientras todos ponían el pie en alto y destrozaban el barril.
Fin del capítulo. Otro capítulo más para ti. Espero que lo hayas disfrutado. Por favor deje una reseña y si tiene alguna pregunta envíeme un MP. Capítulo 14. Entrando a Grand Line y Lagoon. Había pasado una hora desde que la tripulación de Hollow navegaban hacia Grand Line. Usopp manejaba el timón mientras Honmi y Yosaku observaban desde la cofa. Zoro estaba sentado en la cubierta trasera con Luffy limpiando sus espadas, Nami y Nojiko consultaban un mapa de Grand Line mientras Sanji guardaba las cosas que había comprado en la cocina. Luffy bebía whisky mientras contemplaba el cielo nublado. No eran sus nubes, parecía que se avecinaba una tormenta, pero a Luffy no le importó. Tenían viento de cola desde que dejaron Log y era probable que se hubieran librado de la tormenta incluso antes de que empezara. Luffy estaba a punto de beber un sorbo cuando, de repente, Nami gritó, sobresaltando a todos y haciendo que Luffy derramara whisky en el suelo. ¡Ah! Gritó. Luffy la miró con una mirada asesina antes de hablar. Más te vale tener una buena excusa para hacerme derramar el whisky, dijo Luffy con frialdad, haciéndola sudar un poco antes de que asintiera. ¿Qué pasa? Preguntó mientras Sanji y los demás corrían a ver qué le pasaba a Nami. Estaba mirando este mapa del Grand Line que le robé a Buggy y dice que aquí la entrada al Grand Line es una montaña, dijo provocando que todos abrieran los ojos excepto Luffy. ¿Una montaña? Preguntó Zoro mientras miraba a Nami. ¿Se supone que debemos chocar contra ella? Preguntó, lo que hizo que Luffy lo mirara como si fuera un estúpido. ¿En serio? Preguntó Luffy mientras miraba a Zoro. ¿Chocar contra él? ¿Te suena a cómo entras al Grand Line? ¿O a cómo mueres? Preguntó Luffy retóricamente, haciendo que Zoro apartara la mirada, avergonzado. ¿Y cómo entramos al Grand Line? Preguntó Sanji. Luffy dio un sorbo a su bebida antes de responder. Navegamos hacia la montaña, dijo sorprendiendo a todos. Los barcos no pueden subir una montaña, dijo Usopp, provocando que todos asintieran con la cabeza. Pásame ese mapa, Nami, dijo Luffy extendiendo la mano. Cuando Nami le dio el mapa, lo dejó en el suelo frente a ellos y comenzó a explicarles cómo funcionaba. ¿Ven esta montaña de aquí? Preguntó señalando la montaña en el centro del mapa. Todos asintieron y prestaron mucha atención. Esa montaña forma parte de la línea roja y se llama montaña inversa. Corrientes de los 4 mares suben por la montaña y desembocan en la gran línea, dijo mientras trazaba con el dedo la pequeña línea azul que representa las corrientes que suben por la montaña. Todos abrieron los ojos de par en par al oír esa información. Pero eso es imposible, las corrientes no pueden fluir hacia la montaña, dijo Nojiko con una mirada incrédula en su rostro. En el mundo normal no, pero este es el Grand Line, dijo Luffy mientras enrollaba el mapa y los miraba a todos a los ojos antes de continuar. Si se adentran en ese mar e intentan usar la lógica para explicar todo lo que pasa allí, se volverán locos, dijo antes de devolverle el mapa a Nami. No hay nada de sensato en ese mar. 1 minuto llueve, 1 segundo después empieza a nevar, y 2 segundos después llueve granizo del tamaño de un galeón, dijo, provocando que abrieran los ojos de par en par y se quedaran boquiabiertos. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Nami. No, bueno, lo del granizo solo lo vi en el Nuevo Mundo, pero podría pasar en el paraíso, dijo, para que se relajaran un poco. Por cierto, Nami, dijo, captando su atención. ¿Nojiko y tú posaron como troncos? Preguntó, haciéndolas asentir. Sí lo hicimos, pero ¿por qué lo necesitamos? Preguntó. Así es como se navega por Grand Line. Las brújulas normales no sirven allí, dijo, sorprendiéndolos. No la pierdan o moriremos todos, dijo, lo que la hizo asentir furiosamente. Por cierto, ¿qué compraron los demás mientras estaban allí? Preguntó. Compré verduras frescas para cocinar comidas más saludables con mucha carne, dijo Sanji, lo que hizo que Luffy asintiera. También compré ollas y sartenes nuevas para la cocina y más cuchillos, pero lo mejor es que gané un atún elefante de aleta azul en un concurso de cocina, dijo alegremente. Luffy lo miró con una sonrisa divertida antes de hablar. Estoy deseando comerlo, dijo antes de mirar a Usopp para escuchar lo que había comprado. Compré estas gafas nuevas, dijo señalando las que llevaba en la cabeza. Me ayudarán a acertar mejor, dijo, haciendo que Luffy asintiera y esperara a que continuara. También compré algunos químicos para experimentar y así hacer que mis ataques con la onda sean más letales, así los piratas y marines de todo el mundo temerán el nombre del capitán Usopp. Gritó mientras señalaba al cielo, provocando la risa de todos antes de mirar a Zoro.
No puedo decir que compré estas dos espadas porque el tipo me las dio gratis, dijo sorprendiendo a todos. ¿Por qué alguien te daría dos espadas gratis? Preguntó Sanji, lo que hizo que Zoro recogiera la espada en la vaina roja antes de hablar. Es por esta espada que me las dio a ambas gratis, dijo mientras les mostraba las espadas. Luffy las vio y las miró con los ojos entrecerrados. ¿Pero por qué? Preguntó Nojiko mientras miraba la espada. Porque está maldita, dijo Luffy mientras miraba la espada. Todos abrieron los ojos de par en par al oír eso. Es una de las espadas Kitetsu, ¿verdad? Preguntó Luffy, lo que provocó que Zoro asintiera. ¿Espadas Kitetsu? Preguntó Usopp con curiosidad. Hay 3 espadas Kitetsu, y las 3 están malditas. Una vez desenvainadas, deben derramar la sangre de un enemigo o, de lo contrario, tomarán la de su amo, dijo Luffy, asustándolos a todos. O eso dice el mito, dijo con una risita. ¿Qué compraron esos dos? Le preguntó a Zoro mientras señalaba al dúo de cazarrecompensas en la cofa. Pensé que iban a comprar espadas, pero en lugar de eso, los dos compraron un bisento cada uno, dijo, sorprendiendo a Luffy. Luffy no se quejó. Si eso era lo que les convenía, que así fuera. Luego miró a Nami para escuchar qué había comprado. Compré ropa y zapatos nuevos, dijo alegremente, lo que hizo que todos los chicos, excepto Sanji, pusieran los ojos en blanco. También compré papel de alta calidad para gráficos, tinta de repuesto y bolígrafos para los gráficos, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera antes de mirar a Nojiko para escuchar lo que había comprado. También le compré ropa y zapatos a Nami, pero también compré este bastón de metal de 3 secciones, dijo mientras lo sacaba de su espalda y se lo mostraba a todos. Era un bastón de plata dividido en 3 secciones, cada una conectada por una cadena. Luffy plantea la hipótesis de que podría usarse como bastón en un nunchakus, y que si le añade Aki, podría ser un arma mortal. Imagen del bastón de 3 secciones de Van de los 7 pecados capitales. Bien, mejor practica cómo usarlo, dijo, haciéndola asentir antes de guardarlo. Usopp, maneja el timón y avísame cuando la corriente sea tan fuerte que ya no puedas dirigir el barco, dijo, lo que lo hizo saludar y correr hacia el timón. Sanji, tengo mucha hambre, ¿puedes ir a preparar la comida? Dijo Luffy, haciéndole asentir y dirigirse a la cocina. ¿Y los demás? Dijo, llamando su atención. Creo que aún les queda entrenamiento, dijo, haciéndoles correr a buscar sus vendas y palos. Luffy se sirvió un poco más de whisky antes de mirar al cielo. Tras navegar unos 10 minutos más, el barco finalmente abandonó el cielo nublado y se adentró en un cielo azul despejado. El agua estaba tranquila, pero Luffy sentía que el barco ganaba velocidad. Se levantó, caminó hacia el costado del barco y miró hacia abajo, donde vio las corrientes que se movían rápidamente con el barco. Finalmente, en unos minutos la corriente será demasiado fuerte para que Usopp pueda controlarla, pensó Luffy mientras miraba el agua. De repente, las voces de Honmi y Yosaku lo sacaron de sus pensamientos. Hermano mayor. Gritaron desde la cofa, captando la atención de Luffy y de todos los demás. Marines. Gritaron mientras señalaban hacia el barco. Luffy se adelantó y vio una flota entera de unos 25 barcos de la marina alineándose hacia ellos. Parece que realmente no quieren que vuelva a entrar al Grand Line, dijo Luffy riendo. ¿Cuáles son sus órdenes, capitán? Preguntó Nami mientras ella y Nojiko corrían hacia Luffy. Luffy sonrió antes de responder. Navega hacia ellos, dijo, lo que les abrió los ojos de par en par. Honmi, Yosaku, bajen de ahí y sustituyan a Usopp, dijo, haciendo que ambos bajaran del puesto de vigía y se dirigieran al timón. Usopp salió y miró a Luffy esperando órdenes. Usopp, ve a los cañones de proa y empieza a destrozar sus barcos. Yo me encargaré de la mayoría, dijo, haciendo que Usopp asintiera antes de bajar a cubierta para accionar el gran cañón bajo el mascarón de proa. Nojiko y Nami se dirigieron a los 2 cañones de la cubierta superior y empezaron a disparar a la flota. ¿Qué va a hacer, capitán? Preguntó Sanji mientras caminaba con su capitán y Zoro hacia la proa del barco. Luffy rió entre dientes antes de responder. Algo que me moría de ganas de probar, dijo antes de subirse al mascarón de proa y mirar al frente. Parece que esta flota es de la rama 8, lo que significa que es la flota del Comodoro Nelson, dijo. ¿Es fuerte? Preguntó Zoro. No, él solo está muy gordo, dijo Luffy riendo mientras observaba cómo Nami, Nojiko y Usopp derribaban 3 de los 25 barcos. Luffy, dijo Sanji para captar su atención.
Mira detrás de los marines, se acerca una tormenta, dijo, lo que hizo que Luffy mirara y viera una nube de tormenta justo detrás de los marines. Eso no es una tormenta, dijo, haciendo que todos se detuvieran a mirarlo. Esa es la entrada al Grand Line, dijo, abriendo mucho los ojos. Luffy juntó las manos como si rezara, con los codos extendidos, y comenzó a concentrarse en el poder de su fruta del diablo. Al hacerlo, chispas azul eléctrico rodearon su cuerpo y el cielo comenzó a oscurecerse con truenos retumbando sobre sus cabezas. Luffy miró a la flota marina con los ojos entrecerrados antes de gritar. 13 pilares celestiales. Gritó, provocando un estruendo atronador antes de que 13 pilares de relámpagos cayeran del cielo y derribaran 13 barcos marinos, haciéndolos explotar. Todos se quedaron boquiabiertos ante el ataque, excepto Sanji y Zoro, quienes habían descubierto que Luffy puede hacer cosas increíbles y ya no se sorprendieron tras verlo destruir una isla entera. Luffy miró entonces a los 9 barcos restantes antes de hablar. Asegúrate de dejar un barco intacto, Usopp. Gritó. ¡Ay, capitán! Gritó Usopp desde la cubierta inferior antes de seguir disparando contra los marines. Luffy entonces divisó el buque insignia de Nelson y sonrió con sorna antes de desenvainar su espada y apuntar directamente al buque insignia de Nelson, cubriéndola por completo con un rayo. Luffy entonces gritó su ataque con un tono frío e impasible. Dragón trueno de 60 millones de voltios. Exclamó. Al decir eso, un dragón gigante, hecho completamente de rayos, salió disparado de la punta de su espada y corrió hacia Nelson. El dragón impactó contra la proa del buque insignia e inmediatamente lo hizo estallar en 1000 pedazos. Luffy miró a su alrededor y vio que solo quedaba un barco de toda la flota, que se alejaba de Luffy y su tripulación, rumbo a la izquierda. Volvió a subir a la cubierta del barco y dio órdenes. Icen las velas, la corriente nos va a llevar, dijo, lo que provocó que Zoro y Sanji asintieran antes de correr a amarrar las velas. Nami y Nojiko fueron a mirar el mapa para ayudar a Honmi y Yosaku a gobernar el barco, mientras Luffy caminaba y permanecía de pie en la cubierta principal, atento a la entrada. Mientras el barco navegaba hacia la entrada, pasaron entre los restos de la flota que acababan de destruir. Había madera y marines muertos por todas partes. Mientras navegaban, Luffy miró y vio a Nelson luchando por mantenerse a flote sobre un trozo de madera. Luffy sacó su pistola, apuntó a la cabeza de Nelson y apretó el gatillo, provocando que un pequeño rayo saliera disparado y atravesar a la cabeza de Nelson, matándolo. Luffy. Allá vamos. Gritó Nami para llamar la atención de Luffy. Miró hacia adelante y vio una pared gigante que se extendía por encima de las nubes. Esa es la línea roja. Gritó antes de caminar y pararse junto a la puerta donde estaba el timón. Manténganla firme, la entrada está justo adelante. Gritó. Podía oír a Honmi y Yosaku luchando por mantener el timón firme. Sanji y Zoro se acercaron, se pararon junto a Luffy y Usopp y los observaron acercarse a la montaña gigante. Luffy entonces invocó unas nubes de tormenta y las rodeó, creando una especie de protección por si chocaban con la línea roja. Luffy, no veo la entrada. Solo veo un muro gigante en nuestro camino. Gritó Nami. ¿Ves esa pequeña grieta en la montaña? Preguntó Luffy mientras señalaba la pequeña grieta. Sí, lo veo, dijo. Luffy le lanzó unos binoculares antes de hablar. Esa es la entrada, dijo. Ella miró por los binoculares antes de hablar con incredulidad. No puedo creerlo, la corriente realmente está subiendo la montaña, dijo antes de pasarle los binoculares a Nojiko. Manténganla firme, muchachos, y apunten a esa grieta, dijo mientras señalaba hacia adelante. ¡Ay, hermano mayor, Capitán Luffy! Gritó Luffy, provocando una risita. Al acercarse, todos pudieron ver la entrada despejada. Vieron el agua subiendo por la montaña y justo en la entrada había arcos que cruzaban los canales. Fue entonces cuando Luffy notó que el barco se desviaba hacia la derecha. Nos estamos desviando del rumbo. Todo a estribor. Gritó Luffy. Voy a estribor. Gritaron los dúos de cazarrecompensas antes de empezar a virar a la derecha con todas sus fuerzas. Con las fuertes corrientes, era muy difícil gobernar el barco, así que tuvieron que empujar con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando todos oyeron algo que les abrió los ojos de par en par. Crujido fue el sonido que llenó el aire al romperse el timón. Luffy contempló el timón roto con los ojos abiertos antes de girar la cabeza bruscamente y ver que estaban a punto de estrellarse contra el borde del canal. Se calmó de inmediato al recordar que tenía las nubes allí por si acaso ocurría algo así.
El Going Merry impactó contra la entrada del canal, y las nubes absorbieron el impacto y viró el barco justo antes de que las corrientes lo empujaran hacia el canal. Todos suspiraron aliviados mientras comenzaban a escalar la montaña inversa. «Lo logramos», gritaron Usopp, Honji y Yosaku mientras empezaban a bailar. «Ahora es un camino directo desde aquí hasta la cima», dijo Luffy antes de acercarse, sentarse en su trono y observar a su tripulación admirar las vistas. Todos sonreían ampliamente mientras el barco ascendía cada vez más. «Estamos en las nubes», dijo Nojiko con asombro. «No, estamos por encima de las nubes», dijo Sanji mientras el barco ascendía aún más. «Ya veo la cima», dijo Honji señalando hacia adelante. Frente a ellos, todos vieron el punto donde las corrientes de los 4 mares se unen y desembocan en el Grand Line. Era una vista hermosa. Las 4 corrientes chocando entre sí, salpicando agua que se congeló al instante y se convirtió en hielo. Cuando el sol tocó el hielo, parecían diamantes brillando en el cielo. El Going Merry surfeó la ola a la perfección y entró en el canal que conduce al Grand Line. «Ahí está, el mar más grande de todos», dijo Luffy mientras se levantaba de su trono y caminaba hacia el balcón de la cubierta superior. «El Grand Line», dijo mientras miraba con una sonrisa. A medida que el barco descendía de la montaña, cuanto más se acercaban al fondo, más desconcertados estaban todos. «Luffy, ¿se supone que hay otra montaña abajo?», preguntó Nami con voz confundida. Luffy la miró perplejo antes de hablar. «No, ¿por qué?», preguntó. Ella señaló hacia el frente del barco, lo que hizo que Luffy se girara y mirara hacia donde ella señalaba. Al pie de la montaña, donde el canal desembocaba en el Grand Line, Luffy vio algo bastante grande que bloqueaba la salida. «Bueno, eso no estaba allí hace 10 años», dijo mientras miraba hacia adelante. De repente, un ruido extraño llenó el aire mientras descendían. Sonaba como el gemido de un animal. Al acercarse al fondo, Luffy miró a Honji y Yosaku y les gritó una orden. «Apunten al timón y prepárense para dirigir el barco o chocaremos con lo que sea que sea», gritó, lo que los hizo correr adentro antes de que le gritaran a Luffy. «Ah, el timón está roto», gritaron, provocando un suspiro en Luffy. Luffy comenzó a invocar grandes nubes de tormenta y a añadirlas a las que ya rodeaban el barco para aumentar la protección en caso de que chocaran contra lo que fuera. A medida que se acercaban, los sonidos desconocidos se hacían cada vez más fuertes. «¿Qué es ese sonido?», preguntó Nojiko, poniéndose la mano en la oreja para intentar oírlo mejor. A medida que el barco se acercaba, Luffy por fin pudo distinguir qué era. «¡Mierda!», exclamó Luffy. «Es una ballena gigante», gritó, provocando el pánico entre todos. «Luffy, vamos demasiado rápido. Si no reducimos la velocidad, las nubes no nos salvarán», gritó Nami. Luffy se giró hacia Usopp y le gritó una orden. «Usopp, ve al cañón principal de proa y dispara cuando te lo diga», dijo, lo que provocó que Usopp corriera bajo cubierta. A medida que el barco se acercaba cada vez más, todos empezaron a asustarse aún más al acercarse rápidamente a la gigantesca ballena. Cuando estaban a 6 metros de la ballena, Luffy gritó: «Ahora Usopp», lo que provocó que Usopp disparara el cañón. Al disparar, el barco se sacudió ligeramente hacia atrás, derribando a Nami y Nojiko antes de que comenzara a disminuir la velocidad. El barco no se detuvo por completo, pero sí lo suficiente como para que las nubes absorbieran el impacto. Al final, el barco estaba a salvo y todos estaban vivos, y eso era todo lo que Luffy quería. «Tomen los remos y empiecen a remar alrededor de esta cosa», dijo Luffy, lo que provocó que Sanji, Zoro, Honji y Yosaku tomaran los 2 remos y comenzaran a remar hacia la izquierda de la ballena gigante, alejándose del peligro. Mientras remaban alrededor de la ballena, Luffy tuvo la oportunidad de observarla bien. Era una ballena negra enorme, comparable o incluso mayor que los reyes marinos del Cinturón de la Calma. Tenía muchas cicatrices en la cabeza, por lo que Luffy supuso que se estaba golpeando la cabeza contra el costado de la línea roja por alguna razón desconocida. «¡Qué ballena tan grande!», dijo Sanji mientras remaba, provocando que todos asintieran, mirándola con asombro y un poco de miedo. Fue entonces cuando la ballena los miró de repente con sus enormes ojos, abriéndolos de par en par. «Supongo que no le gustó que le disparáramos con el cañón», dijo Luffy con una risita mientras la ballena abría la boca y gemía a gritos, mostrando a todos sus dientes extremadamente grandes y puntiagudos, más grandes que el Going Merry. Al abrir la boca, el agua del océano se vertía en su boca y garganta. El Going Merry empezó a ser arrastrado por el agua que estaba siendo succionada, provocando el pánico entre todos.
Todos vamos a morir. Gritó Nami. ¿Así termina? Gritó Usopp. Luffy dio un paso adelante y cubrió su mano con un rayo, preparándose para matar a la ballena cuando, de repente, esta cerró la boca y comenzó a sumergirse. Mierda, se está hundiendo, dijo Luffy, sabiendo que si le daba un puñetazo a la ballena, morirían seguro. Todos miraron al frente y vieron que estaban a punto de estrellarse contra el estómago de la ballena, así que cerraron los ojos, incluido Luffy. Todos esperaron y esperaron su inminente destino, pero nunca llegó. Así que decidieron abrir los ojos para ver qué pasaba y lo que vieron les dejó prácticamente con la mandíbula colgando. ¿Es esto real? Preguntó Sanji con voz de pura incredulidad. No lo sé. Seguro que nos tragó esa ballena, dijo Hondy mientras Yosaku asentía desde atrás. Frente a todos, vieron un cielo despejado con pájaros en el aire y, a la derecha del Going Merry, una pequeña isla con una casa. Esto los desconcertó a todos. Un minuto los estaba tragando una ballena y al siguiente estaban de vuelta en mar abierto. Todos se giraron hacia Luffy para ver si entendía lo que estaba pasando, pero Luffy negó con la cabeza. No sé qué está pasando, pero estoy seguro de que no estamos en el océano de verdad, les dijo a todos antes de acercarse al costado del barco y mirar hacia el agua. El agua aquí es verde y el cielo está pintado, dijo Luffy señalando al cielo. Antes de que ninguno pudiera responder, un calamar gigante emergió de ellos, preparándose para atacarlos. Luffy esperaba que todos se congelaran y se asustaran, pero en cambio, todos estaban listos para atacar. Sonrió al ver su reacción. Zoro tomó sus espadas de inmediato, Sanji se disponía a patearlas, Hondy y Yosaku sacaron sus bisentos, preparándose para atacar, Nojiko sacó su bastón de 3 secciones y comenzó a girarlo, Nami sacó su BM y se paró junto a su hermana, preparándose para atacar, y lo más sorprendente fue que Usopp apuntaba con su onda al calamar. Luffy había supuesto que todos lo percibieron y estaban preparados, pero aún así le gustó la reacción de su tripulación ante la amenaza. Ni siquiera necesitó hacer nada. Estaba seguro de que podrían con ella. Justo cuando todos estaban a punto de atacar, 3 arpones salieron de la casa de la isla y golpearon al calamar en la cabeza, matándolo. Luffy entrecerró los ojos, miró fijamente la puerta de la casa y vio a un hombre saliendo lentamente de entre las sombras. Parece que hay alguien en casa, dijo Zoro mientras miraba al hombre con los ojos entrecerrados. Digo que disparemos nuestros cañones allí, dijo Usopp mientras señalaba al hombre. No, espera un segundo, dijo Sanji, manteniendo la guardia alta. Cuando Luffy vio al hombre, supo de inmediato quién era tras oír hablar de él por Shanks, pero no iba a decir nada. Quería ver qué hacía su tripulación. Todos miraron al anciano mientras salía de la casa, sin apartar la vista de la tripulación mientras se dirigía a la silla de jardín. La tensión crecía y Luffy pudo ver que algunos de esos valientes de antes empezaban a sudar un poco. Todos esperaban que el hombre atacara o algo así, pero en lugar de eso, se quedó mirándolos mientras caminaba hacia la silla, poniéndolos nerviosos antes de dejarse caer en una silla de jardín y empezar a leer el periódico. ¿Vas a decir algo?, gritó Sanji al anciano. Oye, si quieres pelear podemos pelear, dijo Usopp desde el interior de la cabina provocando que Luffy sudara una gota. Parece que ha vuelto a ser el mismo de siempre, pensó Luffy con tono inexpresivo. Tenemos cañones aquí atrás, cabrón. Gritó una vez más desde dentro del cañón, señalando al anciano. Este entrecerró los ojos al mirarlos de nuevo, provocando que la tensión se disparara de nuevo, haciendo sudar a todos mientras Luffy intentaba disimular su sonrisa divertida. Si lo intentas, alguien morirá, dijo el anciano con voz seria provocando que Usopp gimiera un poco mientras Zoro y Sanji entrecerraban los ojos y se preparaban para un ataque con Nojiko justo detrás de ellos mientras Nami corría adentro con Usopp. ¿Sí, de quién es?, preguntó Sanji. Yo, por supuesto, dijo el anciano provocando que Luffy comenzara a reír. Crocus, ¿quieres dejar de asustar a los niños?, dijo Luffy riendo antes de dar un paso adelante. ¿Quién eres y por qué interrumpes mi chiste?, dijo Crocus con voz molesta. Soy amigo de Shanks el pelirrojo y de Rayleigh, dijo Luffy, haciendo que todos se preguntaran quién era Rayleigh. Luffy vio que Crocus abría los ojos de par en par antes de reírse entre dientes. ¡Ay, jo! ¿Cuánto tiempo sin oír esos nombres?, dijo mientras dejaba el periódico. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin verlos?, añadió. Están bien, puedo contarte todo sobre ellos si me dices dónde estamos y cómo podemos regresar al mundo exterior, dijo Luffy.
Pensé que sería obvio dónde estaban, viendo cómo los devoraron, dijo, haciendo que la tripulación abriera los ojos de par en par. Y la salida está justo ahí, añadió señalando a un lado, lo que hizo que todos miraran y vieran dos enormes puertas metálicas. Bueno, no soy especialista en ballenas, pero estoy seguro de que no suelen tener puertas metálicas gigantes en el estómago, dijo Yosaku, apoyado en su bisento. Antes de que nadie pudiera responder, todo el lugar se estremeció como un terremoto, agitando las tranquilas aguas. ¿Qué demonios está pasando? Gritó Nojiko mientras ella y todos a bordo intentaban mantener el equilibrio en el barco mientras se balanceaba contra las aguas turbulentas. Ha comenzado, dijo Crocus haciendo que Luffy lo mirara extrañado, preguntándose qué había comenzado. Miren. Gritó Nami, captando la atención de todos mientras señalaba la isla. Eso no es una isla, es una especie de barco. Gritó mientras señalaba la isla donde estaba Crocus, haciendo que todos miraran y vieran que el fondo de la isla estaba hecho de hierro. Sí, por supuesto, porque estamos flotando en un mar de ácido gástrico, dijo Usopp mientras miraba. Eso significa que a un barco de madera no le irá bien si nos quedamos aquí demasiado tiempo, dijo Sanji. ¿Qué demonios le pasa a esta rara ballena, viejo? Le gritó Yosaku a Crocus. Crocus se levantó de la silla y miró al cielo falso antes de responder. Está muy enojado, dijo Crocus con tristeza. Estas réplicas son resultado de que se golpeó la cabeza contra la línea roja, dijo, sorprendiendo a la tripulación excepto a Luffy, quien ya lo había descubierto. Eso explica por qué tiene tantas cicatrices profundas en la frente, dijo Nami mientras se aferraba al costado del barco. Y ni hablar de todos los aullidos, añadió. ¿Pero por qué lo hace? Preguntó Honji. Es porque está sufriendo, dijo Luffy mientras se apoyaba en la cabina. ¿Y qué pasa con el viejo? Preguntó Nojiko. Lo más probable es que esté intentando matar a la ballena desde adentro hacia afuera, dijo Nami, lo que provocó que todos, excepto Luffy, Zoro y Sanji, pusieran una mirada de puro disgusto. ¡Qué cosa más despreciable! Dijo Usopp. Bien, hemos resuelto el misterio de la ballena. Ahora, ¿qué tal si encontramos una manera de salir de su vientre antes de que nos digiera? Dijo Zoro mientras miraba al resto de la tripulación. No tenemos derecho a juzgar al anciano ni necesitamos salvar a la ballena. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en cómo largarnos de aquí, dijo Sanji mientras él y Zoro caminaban hacia Luffy. Justo cuando Luffy estaba a punto de decir algo, Crocus hizo algo que sorprendió a todos. Saltó al ácido gástrico. Está loco. El ácido se lo comerá vivo, dijo Luffy mientras miraba fijamente el lugar donde había saltado. Luffy, tenemos que salir de aquí. Gritó Nami. No podemos, dijo Luffy, lo que les hizo abrir los ojos de par en par. Lo más probable es que la ballena esté bajo el agua ahora mismo. En cuanto abramos esas puertas, nos hundiremos hasta el fondo del Grand Line, dijo, sorprendiéndolos aún más. ¿Entonces nos quedamos aquí y morimos? Preguntó Yosaku. No sean idiotas, la ballena tiene que salir del agua tarde o temprano, dijo, lo que los hizo relajarse y asentir. 2 minutos después, el anciano reapareció junto a las dos puertas gigantes y comenzó a subir por la escalera que estaba justo al lado. Mientras subía, las puertas más pequeñas que estaban en la parte superior se abrieron de golpe y aparecieron dos individuos con armas en las manos. Apuntaron sus armas a Crocus y apretaron el gatillo. Justo cuando las dos balas salían de las armas, dos pequeños rayos impactaron en ellas, haciéndolas explotar justo delante de las armas, destrozando los cañones. Crocus y los dos recién llegados quedaron impactados por lo que acababa de suceder. Cuando todos miraron el barco que flotaba en medio del estómago de la ballena, vieron a un chico muy alto con un sombrero de paja y un abrigo de capitán sobre los hombros, sosteniendo una pistola humeante que les apuntaba directamente. Vaya, no fue muy amable de tu parte entrar sin permiso en el complejo privado del anciano e intentar matarlo, dijo Luffy con un tono frío que les provocó escalofríos al hombre y a la mujer. Luego guardó su arma y extendió ambas manos, y antes de que pudieran reaccionar, dos rayos salieron de la palma de Luffy y los envolvieron. Ah. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó gritó la mujer. Luffy no respondió, simplemente tiró de la cuerda, lo que provocó que ambos volaran y aterrizaran en el barco. Luffy soltó la cuerda relámpago, desapareciendo casi por completo, dejando solo la parte que los sujetaba. Todos vieron entonces a Crocus atravesar las puertas por las que salieron el hombre y la mujer y desaparecer. ¿Quiénes son ustedes dos?
Preguntó Zoro mientras se acercaba a ellos. Sanji estaba sentado junto a la mujer, intentando coquetear con ella, mientras todos los demás observaban mientras el hombre y la mujer hablaban en voz baja. Pronto todos notaron que la ballena había dejado de agitarse y se había calmado, calmando también el mar que sentía en su estómago. «Parásitos, todavía están aquí», gritó Crocus desde lo alto de la escalera, llamando la atención de todos. «El viejo ha vuelto», dijo Usopp. «Me estoy cansando de esto, y por última vez. Mientras tenga aliento, no le pondrás un dedo encima a Labón», gritó desde lo alto de la escalera. Pronto, las dos personas que Luffy atrapó empezaron a reír antes de ponerse de pie, a pesar de estar atadas, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. «No pueden obligarnos a abandonar nuestra misión», dijo la mujer. «Nos enviaron aquí para matar a esta ballena y eso es exactamente lo que vamos a hacer, y esta vez no dejaremos que interfieras». «Estamos», dijo el hombre justo después de ella, pero fue interrumpido cuando el rayo que los ataba les dio a ambos una descarga que jamás olvidarán. «Cállate», dijo Luffy mientras ambos gemían de dolor en la cubierta del barco. «Oye, viejo Crocus», dijo Luffy, captando su atención. «¿Podemos irnos ya y hablar de todo esto afuera, donde mi barco no corre el riesgo de ser digerido?», dijo Luffy. «Bien», dijo Crocus antes de volver a sumergirse en el agua y nadar hacia su bote isla. «Sígueme», dijo antes de que la isla comenzara a moverse hacia las dos puertas gigantes. Al abrirse las puertas, los dos barcos comenzaron a navegar por un canal dentro de la ballena. «¿Por qué esta ballena tiene un canal dentro?», preguntó Honji. «Llámenlo la mente juguetona de un médico», respondió Crocus. «Es imposible tratar una ballena de este tamaño, así que tuve que encontrar una solución», dijo, lo que provocó que asintieran, indicando que entendían. Al llegar al final del canal, se toparon con otro par de puertas. Al llegar frente a ellas, Crocus dirigió su bote isla hasta ellas y accionó una palanca para abrir la puerta. Al abrirse, un rayo de sol iluminó a todos, provocando una sonrisa. Salieron de la ballena y atracaron junto a los cabos gemelos, donde vivía Crocus. Toda la tripulación desembarcó y se dirigió a la pequeña isla conectada a la línea roja, que albergaba un faro. «Sanji», dijo Luffy al salir del barco para llamar su atención. «¿Por qué no preparas la comida, ya que no pudimos comer por la interrupción de esos marines?», preguntó Luffy, lo que provocó que Sanji asintiera antes de regresar al barco y entrar en la cocina. «Voy a preparar un poco de ese atún rojo que conseguí en Logetown», dijo alegremente. Después de 30 minutos, Sanji reaparece del barco con varios platos de comida que se ven deliciosos. «El almuerzo está servido», dijo mientras colocaba los platos delante de todos, incluyendo a Crocus. «Esto se ve delicioso, gracias Sanji», dijo Nojiko. «Lo que sea por ti, mi querida Nojiko», respondió Sanji con corazones en los ojos. Luffy sacó 2 vasos y colocó uno frente a Crocus antes de servirles a ambos un vaso de whisky. «Bueno, Crocus», dijo Luffy mientras recogía su plato. «¿Qué le pasa a esta ballena?», preguntó, haciendo que todos miraran a Crocus para escuchar lo que decía. «La ballena se llama Labón. Es una criatura única y magnífica, una ballena isleña, una de las especies más grandes del mundo que solo se podía encontrar en el West Blue», dijo antes de tomar un sorbo del whisky que Luffy le sirvió. «Esas 2 personas de antes cazaban a Labón por su carne. Una ballena del tamaño de Labón podría alimentar a una isla pequeña durante al menos 2 años», dijo. «Así que esos 2 son ellos», dijo Honji. «Oye, ¿dónde están?», preguntó después de mirar el barco y ver que se habían ido. «Supongo que mis ataduras de rayos desaparecieron y escaparon», dijo Luffy encogiéndose de hombros antes de mirar a Crocus esperando que continuara. «Hay una razón por la que no deja de golpearse contra la línea roja y aullarle a la montaña inversa», dijo Crocus antes de comer. «Dentro de Labón late un corazón humano y es totalmente devoto de cierta banda de piratas», dijo, haciendo que Luffy arqueara una ceja. Verán, Labón siguió a un grupo de piratas desde el West Blue y entró en el Grand Line. Cuando llegaron a los Cabos Gemelos, su barco sufrió tantos daños que pasaron varios meses aquí intentándolo reparar. Después de repararlo, zarparon y, como el Grand Line era tan peligroso, tuvieron que dejar a Labón aquí, pero antes de irse le prometieron que podrían volver a buscarlo», dijo con una expresión triste. «Han pasado 50 largos años desde entonces», dijo, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. «¿No te parece que 50 años es un poco extremo?», dijo Usopp al terminar su comida.
Esos piratas sí que saben cómo poner a prueba la paciencia, dijo Usopp. Idiota, esto es Grand Line, dijo Zoro desde su lugar junto a Luffy. Esos piratas probablemente estén muertos, dijo. Es triste decirlo, pero probablemente sea cierto, dijo Nami entre bocados. En aquellos tiempos, cuando navegaban, el Grand Line era un mar inexplorado, 1000 veces más precioso que ahora, añadió. Vamos, hermanita, dijo Yosaku. Aún podrían volver por él, tener algo de compasión, dijo, haciendo reír a Luffy. Era divertido oír a piratas teniendo compasión. Pueden creerlo, pero la realidad es fría, dijo Crocus, captando su atención una vez más. Esos piratas no están muertos, lo cierto es que abandonaron su búsqueda. Me enteré de que dieron media vuelta y abandonaron Grand Line, dijo, lo que provocó que todos adoptaran una expresión de tristeza. Qué panda de cobardes sin carácter que prefieren salvarse a sí mismos en lugar de cumplir una promesa a un amigo. Dijo Nojiko enojada haciendo que todos asintieran. Eso es pura crueldad a gran escala, dijo Honji. Luffy simplemente miró a la ballena con expresión pensativa. ¿Se lo dijiste? Preguntó Luffy sin apartar la vista de Lagoon. Lo hice, hasta el último detalle, dijo con tristeza. Ese fue el día en que Lagoon empezó a aullarle a la montaña inversa. Poco después de estrellarse contra la línea roja, es como si creyera que ese muro es lo que mantiene alejados a sus amigos y que si pudiera romperlo, pronto volverían, dijo Crocus, provocando que el dúo de cazarrecompensas rompiera a llorar junto con Usopp. Lagoon es un alma perdida que se muere por estar con sus amigos y se está matando intentando llegar a ellos, dijo. Luffy se levantó de su asiento y caminó hacia el costado de las capas gemelas con Lagoon y se quedó mirando a la ballena. Entonces, en el cielo azul claro, un rayo cayó y golpeó a la ballena, haciéndole aullar de dolor y rabia. ¿Quieres pelear, estúpida ballena? Le gritó Luffy. Todos comenzaban a entrar en pánico por lo que Luffy intentaba hacer. Lagoon entrecerró los ojos antes de saltar del agua y estrellarle la cabeza. Luffy no esquivó el ataque, ni dejó que lo atravesara. Simplemente se quedó allí y lo recibió. Cuando Lagoon regresó al agua y se giró hacia él, Luffy cubrió su puño con haki de armamento antes de lanzarse hacia adelante y golpear a Lagoon en la cabeza. Luffy, ¿qué haces? Gritaron Nami y Nojiko. Luffy no respondió, solo sonrió ampliamente mientras él y Lagoon luchaban. Lagoon se alejó un poco de las capas gemelas antes de que se lanzaran hacia Luffy. Justo cuando estaba a punto de atacar, Luffy habló y lo detuvo en seco. Es un empate, dijo, haciendo que Lagoon se detuviera en seco y mirara fijamente a Luffy. Soy mucho más fuerte de lo que parezco, pero presentía que ya lo sabías, dijo mientras se sacudía el polvo. Siempre sabía cuando alguien tenía ganas de pelea, y si quieres una batalla, con gusto te la daré. Sus compañeros solían entrenar contigo, ¿verdad? Preguntó, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. Bueno, podría competir con cualquier cosa que te lancen. Te diré una cosa. Después de que mis amigos y yo conquistemos Grand Line, volveré aquí y lucharé contigo, dijo Luffy, haciendo que las lágrimas se llenaran de lágrimas en los ojos de Lagoon. Lagoon entonces miró al cielo y aulló de alegría por primera vez en 50 años. Crocus observó la escena con una sonrisa. Luffy se transformó en rayo y se teletransportó en el barco antes de reaparecer en la cabeza de Lagoon con unos cubos de pintura y una brocha grande. Quieto, dijo Luffy antes de empezar a pintar la cabeza de Lagoon. Cuando terminó, una copia perfecta del Jolly Roger de Luffy en la cabeza de Lagoon. Bien, ahora es un trabajo de pintura rápido, así que tendrás que evitar golpearte la cabeza o se te caerá, dijo, provocando una sonrisa en Crocus. Lagoon gimió alegremente, diciéndole a Luffy que no lo haría. Luffy entonces comenzó a caminar hacia su tripulación. Eso fue muy amable de tu parte, jovencito, dijo Crocus. Ah, cierto, nunca me presento, dijo Luffy con una risita. Me llamo Monkey D. Luffy, encantado de conocerte, dijo mientras le ofrecía la mano a Crocus para que la estrechara. Soy Crocus, el guardián del faro aquí en los Cabos Gemelos, dijo mientras estrechaba la mano de Luffy. ¿Cómo es que conoces a Shanks y a Rayleigh? Preguntó con una sonrisa. Luffy le devolvió la sonrisa antes de responder. Fui miembro de la tripulación de Shanks, dijo mientras se subía la camisa, mostrando la bandera pirata de Shanks. Él y Rayleigh me enseñaron Haki, dijo antes de adoptar una pose pensativa. Bueno, más bien Rayleigh me enseñó Haki mientras Shanks se emborrachaba, dijo con una risita que hizo reír a Crocus. Han pasado 10 años desde la última vez que vi a Pelirrojo, dijo, sorprendiendo a Luffy.
Fue hace 10 años, cuando regresó de East Blue, añadió. Sí, eso fue cuando me uní a la tripulación, pero no recuerdo haber visto a Lagon cuando llegamos, dijo. Lagon debió de estar dándose de cabeza contra la línea roja, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera. Oye, Crocus, ¿podrías hacerme un favor? Preguntó Luffy. Claro, después de lo que acabas de hacer por Lagon, haré lo que sea, dijo. Luffy sonrió y pareció agradecido antes de hablar. Genial, ¿podrías explicarle a mi navegante cómo funciona la pose del tronco? Dijo señalando a Nami. Lo haría, pero quiero quitarme esta ropa, dijo mientras miraba su ropa sucia. Crocus le sonrió antes de responder. Por supuesto, dijo antes de acercarse a Nami. Muchas gracias, dijo antes de volverse hacia el resto de la tripulación. Los demás, terminen de comer y prepárense, pronto zarparemos, dijo antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia el barco. Sí, capitán. Gritaron todos al unísono. Luffy entró en su camarote y empezó a cambiarse de ropa. Al salir, llevaba los mismos zapatos negros con punta de acero y pantalones cargo negros. En lugar de su habitual camisa roja, llevaba una camisa de manga larga ajustada con los 2 botones superiores desabrochados, dejando ver su cadena con un colgante de rayo y parte de su pecho. Sobre la camisa, llevaba la chaqueta de capitán con su Jolly Roger en la espalda, y para rematar, su famoso sombrero de paja. Cuando Luffy salió de sus aposentos personales, escuchó una conmoción en el costado del barco. Decidiendo ver qué estaba pasando, caminó hacia un lado y vio a las 2 personas que intentaban matar a Lagon de rodillas frente a su tripulación. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Luffy con voz monótona, captando la atención de todos. Estos 2 están aquí para pedirnos que los llevemos a un lugar llamado Whiskey Peak, dijo Nojiko, lo que hizo que Luffy se animara un poco cuando escuchó el nombre. ¿Allí hacen whisky? Preguntó emocionado provocando que todos sudaran una gota. No, dijo la mujer haciendo que la sonrisa de Luffy desapareciera. Bueno, no me interesa, dijo antes de mirar a Usopp, Honri y Yosaku. Ustedes 3 arreglen el timón, dijo, provocando que saludaran antes de correr hacia el barco. Por favor. Gritó el hombre, lo que hizo que Luffy lo mirara con una ceja levantada. Nuestro barco fue destruido y no tenemos otra forma de volver a casa, dijo. ¿Y cómo es que ese es mi problema? Respondió Luffy con frialdad, haciéndoles estremecer. Deberías haberlo pensado antes de intentar matar a Lagon, dijo antes de saltar del barco y aterrizar junto a Nami. La agarró de la muñeca y observó la pose del tronco antes de mirar a Crocus. ¿A qué isla apunta? Preguntó. Crocus echó un vistazo a la pose del tronco antes de responder con un suspiro. Whiskey Peak, dijo, lo cual provocó que los 2 cazadores de ballenas se animaran. ¿Por qué se emocionan tanto? Dijo mientras los miraba. No dije que los llevaría, dijo, lo que los desanimó un poco. ¿Quiénes son ustedes 2 y a qué se dedican? Preguntó. No podemos decírselo, dijeron, lo que hizo que Luffy los mirara con los ojos entrecerrados. Verán, el misterio es el lema de nuestra compañía. Sin embargo, pueden llamarme señor 9, dijo el hombre con la corona. Y puedes llamarme señora Wednesday, dijo. Luffy solo suspiró antes de hablar. Digamos que te ayudo, ¿qué gano yo? Preguntó mirándolos con una ceja levantada. Los 2 se quedaron pensativos un momento antes de empezar a susurrar entre ellos y responderle a Luffy. Tenemos mucho oro y dinero, dijo el señor 9, lo que provocó que Nami se mareara y Luffy sonriera aunque sabía que estaban mintiendo. Muy bien, te llevaremos, dijo, provocando que ambos se abrazaran. Luffy miró a Zoro y le hizo una señal silenciosa para que los vigilara. Zoro lo vio y asintió. Capitán. Gritó Usopp, captando la atención de todos. El timón está arreglado. Dijo, lo que provocó que Luffy asintiera antes de volverse hacia su tripulación. Listo. Recojan sus cosas, es hora de zarpar. Dijo, haciendo que todos llevaran los platos y vasos de vuelta al barco antes de embarcar. Luffy se acercó a Lagon y le habló. Me voy, Lagon, y te prometo que volveré a pelear contigo algún día, dijo Lagon, provocando un aullido de alegría. Y deja de golpearte la cabeza o se te va a caer la pintura, dijo, haciendo que la ballena gigante asintiera. Luffy se giró hacia Crocus y le estrechó la mano antes de hablar. Cuídate y cuida de Lagon, Crocus, dijo con una sonrisa mientras le estrechaba la mano. Y saluda de mi parte al vicecapitán cuando lo veas, dijo. Lo haré, dijo Luffy antes de subir a su barco.
Nojiko, Zoro, dijo Luffy para llamar su atención. Aten a esos dos, dijo mientras señalaba a la señora Wednesday y al señor 9. Los dos gritaron cuando Zoro y Nojiko comenzaron a atarlos, pero Luffy simplemente los ignoró. Listo, capitán, dijo Nami, de pie junto a Luffy. Luffy asintió antes de gritar órdenes a la tripulación. Bien. Honmi y Osaku, levan el ancla. Gritó, lo que hizo que ambos corrieran hacia el ancla y comenzaran a izarla. Nojiko, timón, Sanji, Usopp, iza las velas. Gritó, haciendo que los tres se apresuraran. Zoro se acercó a Luffy con los dos pasajeros a hombros. ¿Dónde los quiere, capitán? Preguntó. Luffy lo miró pensativo un instante antes de responder. Tíralos allí con Nojiko, ella puede vigilarlos mientras dirige el barco, dijo, lo que le hizo asentir antes de irse. Ahora vamos a Whiskey Peak, pensó Luffy mientras se servía una bebida antes de caminar hacia su trono y sentarse. Fin del capítulo. Este es otro capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Por favor deja un comentario. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.